bueno, pues tenemos la posibilidad de poder mirar atrás, hacer un ejercicio de introspección y intentar huir de la mirada melancólica, pues es en esa amalgama, ¿no?, en la que termina por fraguar la idea de poder escribir felices los normales, ¿no? El título es algo que no aparece desde el primer momento, pero que también está relativamente pronto en la cabeza, porque en esa elaboración y en ese ejercicio de introspección, que es una necesidad que se me impone, yo quiero que nos salvemos todos, ¿no? Y bueno, pues... Te iba a preguntar más adelante por el título, pero ya que lo mencionas ahora, para mí este libro es un poco la historia de una persona que no se siente normal y que al hacerse psiquiatra y acercarse al resto de la gente se da cuenta de que nadie lo es, ¿no? Y hay casi desde el título, ¿no?, un bordear esta palabra tan rara que es la palabra normal, que a qué la aplicamos, ¿no? Es una palabra casi estadística, supongo que lo normal es lo más frecuente. Y te iba a preguntar por eso, de dónde nace el título y cómo se relaciona con el contenido del libro. Bueno, el título no deja de tener una cierta ironía, pero una ironía no emparentada con el sarcasmo, una ironía que pretende quitar algo de gravedad a mi tono habitual, que suele ser un tono grave, y que efectivamente pretende, la palabra reivindicar no me gusta porque no está en la motivación del libro, ¿no?, pero que en esa salvación que invoca, de alguna forma, en esa salvación colectiva que el libro invoca, quiere de alguna forma recuperar la singularidad, la especificidad que todos tenemos, ¿no? Bueno, Caetano Veloso dice que nadie es normal visto de cerca, canta que nadie es normal visto de cerca, y cuando miras a la distancia justa, todos tenemos una singularidad radical que nos hace únicos, que nos hace valiosos, y que es la palabra catártico está muy profesionalizada, ¿no? Me gustaría encontrar otra, ¿no? Pero que resulta o puede resultar muy liberador, con una gran capacidad reconstructiva de quiénes somos y de cómo podemos elaborar las heridas que todos tenemos, porque el dolor es consustancial a la condición humana y a las existencias, ¿no? Y de cómo eso se puede elaborar, y de cómo la literatura es un instrumento único de elaboración, de rescate de la verdad no con mayúsculas, de la verdad en el sentido de lo auténtico, y cómo es proveedora de sentido, ¿no? Y en eso también comparte dimensiones con la psiquiatría o con la salud mental en general. Yo creo que ese es un elemento compartido que se aúna y que probablemente resulte otra dualidad. Ahora estoy haciendo la asociación con Chekhov. Voy a decir algo que probablemente resulte anacrónico, pero tomadlo con la parte más rescatable de ello, ¿no? Chekhov, que era médico, además de escritor, decía que la medicina era su esposa y la literatura su amante, ¿no? Y bueno, pues también ahí están esos dos amores, porque son dos amores que comparten lenguajes diferentes, pero en ocasiones la posibilidad de alumbrar verdad. Yo te hablaba de que hay muchas dualidades en este libro. Hemos hablado de
la vida personal y la profesional. Está la fe frente a determinados preceptos que nuestra protagonista duda, ¿no? O si seguir o no, o si está de acuerdo con ellos o no. Y hay una dualidad que igual es la más importante, que es mamá y papá, ¿no? Esta protagonista primero es una niña. Y claro, yo el libro de Mercedes, como decía, lo conozco desde hace tiempo, pero ahora mismo me he dado cuenta, han surgido muchas ficciones. Se acaba de publicar en Caballo de Troya un libro que se llama Papá nos quiere, de Leticia G. Domínguez. Se ha publicado también Las hijas terribles, de Blanca Lacasa, y ha salido La Mesías, de los Javis. Son 3 libros que hablan de una familia asfixiante, no estoy haciendo una comparación directa, pero hablan de una familia asfixiante en la que la religión tiene mucho peso y en la que de algún modo se transmite muy bien algo que está aquí también, que es que para un niño lo que ve en su casa es lo normal, volviendo a esta palabra, ¿no? Un niño entiende que la normalidad es lo que hacen papá y mamá, con todo el riesgo que eso conlleva a veces a nivel social. Y esto está también en este libro, ¿no? Se puede hablar se puede hacer un recorrido por la identidad, como has hecho tú, sin ir a los orígenes, sin ir a lo que ha representado mamá, lo que ha representado papá, lo que ha representado la casa en la que hemos crecido, la familia, los valores que se nos dieron por buenos y que podemos suscribir o desafiar, ¿no? Bueno, se puede hacer. No digo que no se pueda hacer. El libro es un diálogo de la novela familiar también con el encuentro con las personas a las que he atendido o con las que me he relacionado luego, primero en el ámbito de la clínica y luego en el ámbito más de la gestión. Nos conformamos en una cosmogonía en la que los dioses, la mayoría de las veces, los dioses de la cosmogonía en la que nos conformamos son papá y mamá, o las funciones paterna y materna, y esas funciones pueden ser ejercidas, obviamente, a veces de manera vicaria por otras personas, ¿no? Vamos a eso. En este libro yo he intentado no autoengañarme, porque la tentación de quien habla o escribe de sí misma en términos que puedan ser autocomplacientes es una tentación grande, ¿no? Y tampoco he querido hacer un ajuste de cuentas ni a la historia familiar ni a ninguna otra. He medido mucho no colocarme en ese lugar. Comparto con Ghisliori su crítica de la víctima y no quería deslizarme por ese mundo, ¿no? Es verdad que hay efectivamente una dualidad, yo diría que más, en este caso más una paradoja, porque los dioses de nuestra cosmogonía nos conforman y tenemos que encontrar nuestro propio proyecto existencial por oposición, pero no solo por oposición, ¿no? O sea, nuestras identidades se conforman en alguna medida pudiendo diferenciarnos del mundo del que provenimos, pero en otra medida también viviendo en la medida en que es una fuente de vida, viviendo para aquello de la herencia que nos dieron, que podemos hacer nuestro y que nos permite conformar nuestro propio propósito y sentido. Y desde ahí, y esto aquí hay varios compañeros profesionales de salud mental, desde ahí puedo decir que los padres, las madres, no tienen que ser perfectos, tienen que ser suficientemente buenos. Eso probablemente se aprenda cuando empiezas a ejercer tú la paternidad o la maternidad y empiezas en general a ser bastante más indulgente con las partes más críticas que cuando eras solo hija planteabas, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la fe,
La fe, también en ella habita una paradoja. La fe puede ser... la fe no es asfixiante, o al menos no es mi vivencia de la misma. Lo que en ocasiones puede ser asfixiante es una lectura cosificada que no contemple la complejidad de la condición humana, y que en esa medida pues ponga, y esto no es nada de lo que yo sea autora, sino que es el espíritu del Evangelio, ¿no? Y que ponga por delante la letra frente al espíritu. En mi historia, las personas que en un momento dado ejercen la maternidad vicaria son claves en la visión del mundo que yo llego a adquirir y que mantengo hoy, ¿no? La fe es una gran proveedora de sentido y es una gran posibilidad de liberarse y de ser auténtico. Y esa parte está rescatada por muchos motivos. El primero de ellos, porque la niña que yo fui fue rescatada en los momentos de zozobra por madres que también están presentes en el libro. En la escena casi final, tu protagonista se encuentra con una exprofesora, monja, y le dice la protagonista a ella una frase de Mafalda, ¿no? Si no me estoy equivocando, que dice: justo a mí me tocó ser yo. Para mí este libro de alguna manera es el recorrido de esa frase, pero que al principio tiene un sentido negativo y al final uno positivo, ¿no? Es como si al principio la protagonista dijera: justo a mí me tocó ser yo con toda esta situación tan complicada, y al final lo dijera desde el agradecimiento, ¿no? Qué bien que justo a mí me tocó ser yo. En ese sentido, el libro es un adueñamiento progresivo de una misma, ¿no? De esta protagonista, y no puedo no preguntarte por la aceptación de la homosexualidad, que va tremendamente vinculada a ese adueñamiento de la propia identidad y de la propia y de la relación con el mundo, ¿no? Y si quieres, te lo pregunto ya también, hay una reflexión en este libro que a mí, desde que la leí, me da vueltas, que es que la maternidad te obliga a salir del armario, ¿no? Que la maternidad no te deja, te obliga a mostrarte cómo eres en todos los aspectos, ¿no? y en todas las facetas. Y me preguntaba también en ese sentido si un hijo te obliga a hacer las cosas como tú crees que deben ser y no como son a veces, ¿no? O como te obliga a no replegarte. Bueno, el planteamiento del libro efectivamente es un adueñamiento, es una celebración de la dignidad. Yo no quería y no quiero que este libro pueda ser leído exclusivamente en esa clave. Creo que sería una simplificación, y creo que lo sería porque hay determinadas categorías simbólicas, y la orientación sexual es una de ellas, pero no la única. Lo que tiene que ver con la salud mental y con el estigma que acompaña a la salud mental es otra categoría simbólica muy cargada, muy cargada, pero no es cierto, no es auténtico que concite todas las causas y reúna todos los sentidos. Y esto, que se dice en una frase, es un proceso de elaboración largo, en un análisis personal, en un psicoanálisis en este caso, que creo puede ser útil a cualquier ser humano que se sienta reducido por cualquier tipo de categoría. Esta es la mía, o ha sido la mía, ha sido la de mi historia, pero hay otras muchas. Por eso, felices los normales. Porque los motivos que nos pueden colocar en una situación de enajenación, o de no agencia, o de no legitimación del propio proyecto y de la responsabilidad que acompaña al mismo,
que esa es una parte que en ocasiones tenemos menos presente, ¿no? Cuando hacemos los ejercicios de autovalidación, en ocasiones nos olvidamos de que el ejercicio de la autonomía y el propósito lleva también consigo un ejercicio de responsabilidad. Y en ese sentido yo me considero también profundamente cristiana. Como autores cristianos habidos, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Delibes, ¿no? en su visión y en su escritura. Bien es cierto que planteada de un modo muy, muy emancipado y yendo a la esencia de ello, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, efectivamente, y en lo que tiene que ver con la maternidad, creo que es importante que a la hora de poder entregar las posibilidades de que un hijo haga suya su propia herencia, tengamos suficientemente elaboradas ciertas heridas que forman parte de la existencia de todos, ¿no? Y sí, efectivamente, esta en concreto, por la que me preguntas, es evidente y obvia, y es una forma radical de intentar facilitar a mi hijo que pueda adueñarse con el mayor grado de libertad posible de su propio proyecto. La maternidad es otra etiqueta que la protagonista nunca esperó ni creyó que fuera a tener, y finalmente sí la tiene, ¿no? No sé si conoces un podcast que se llama Las hijas de Felipe. He oído hablar de él, pero no lo he escuchado. Bueno, a mí me gusta mucho esta representación, ¿no?, que vemos en este libro, este retrato de las monjas como referentes muy modernos, ¿no? Porque no son madres biológicas ni forman parte de familias nucleares, ¿no? Son mujeres que viven juntas, que se dedican a aprender y a enseñar, ¿no? Y te recomendaba este podcast porque habla, básicamente, bueno, ellas se remontan al barroco, pero hablan de la vida que han llevado las religiosas, que bueno, pues ha sido menos estudiada y menos explorada, como suele ocurrir, que la de los religiosos, ¿no? Y es un podcast que está muy bien. Y esas eran más los referentes de esta niña, ¿no?, que el de la madre de familia, en cierto modo y en cierto sentido, y ella piensa más cuando crece en la carrera que va a llevar, en que va a estudiar, etc. Y esa otra etiqueta también es una sorpresa para ella, ¿no? No es una pregunta, es al hilo de lo que estabas diciendo. Pienso en esto, ¿no? Y pienso también en cómo quizá es uno de los valores de este progreso, ¿no? La capacidad de sorpresa frente a un personaje que tiende a controlarlo todo o a entenderlo todo. Bueno, la vida, en el sentido de Hannah Arendt, se abre y se renueva. Y efectivamente la maternidad es un modo radical de oportunidad de esa renovación, ¿no? De esa renovación de la vida. En mi experiencia, efectivamente, transcrita en el libro, esas referencias fueron referencias profundamente libres en la elección de su propio proyecto. Y bueno, pues los profesionales de salud mental que hoy me acompañan saben lo que es el modelaje, y para todos los demás puedo intentar traducirlo en términos no clínicos. No se enseña con lo que se dice, se enseña con lo que se es. Y en ese sentido, esa experiencia radical de libertad responsable es algo que a mí me ha marcado de una manera muy, muy profunda. Y mi madre fue una mujer también radicalmente libre.
de otro modo, pero fue radicalmente libre hasta sus últimas consecuencias. Y también ejerció ciertos modelajes, y quizá no los profesionales, pero sí los de un carácter libérrimo en lo esencial. Sí, creo que te contesto así, Marta. Tengo una pregunta, me gustaría preguntarte por el proceso de escritura, por cómo has escrito este libro. Y es una pregunta que se formula igual, cómo has escrito este libro, pero te la quiero preguntar en dos niveles. Por un lado, cómo lo has organizado, cómo lo has gestado, cómo has ido relacionando unas escenas con otras. Y por otro lado, tú tienes una carrera como psiquiatra importante, has tenido cargos importantes en el ámbito de la psiquiatría, tienes tú, no tu personaje, tienes un hijo, y yo no he logrado entender, aún habiéndote acompañado, en qué momento, o sea, literalmente cómo, en qué momentos, en qué lugares, y casi en qué lugares mentales, ¿no? En qué espacio mental has conseguido escribir este libro, que por cierto además has escrito muy rápido. Bueno, en la medida en que era una necesidad que se me imponía, pues era imperativa. Era imperativa de mí para conmigo. De algún modo yo pensaba, aun rescatando, como he dicho previamente, escrituras previas, que era o ahora o nunca. Era o ahora o nunca. Y bueno, pues esa motivación ha sido muy poderosa. Probablemente no pueda hacer una elaboración racional, de las pocas cosas de las que no puedo hacer una elaboración racional. Pero me he dejado hacerlo en cuanto al lugar, al espacio de su concepción, aunque la escritura ha sido relativamente rápida, pero las semillas estaban muy presentes desde casi el principio. De alguna forma ha sido una forma de cosechar, Marta. ¿Y cuándo? Pues algunas noches, ¿cuánto fines de duermes? semana. Cuéntame cuántas horas duermes al día. No, sí duermo. Yo creo que la explicación fundamental de la gestación y del alumbramiento del libro tienen que ver con esa necesidad muy conectada con lo primigenio, y con que había muchas cosas ya elaboradas, entre otras un proceso de análisis largo también, ¿no? Y todo eso pues ha permitido cosechar lo que llevaba siendo sembrado y elaborado mucho tiempo. Bueno, y al mismo tiempo tu trabajo era también material para el libro, ¿no? Entonces, de algún modo entiendo que... Bueno, en una parte sí, pero también ahí había un ejercicio de memoria. En el rescate de las recreaciones de los casos que aparecen en los libros, está muy presente también lo significativo, aquello por lo que 20, 30 años después recuerdo muchos de esos episodios y algunos de esos casos, de esas personas recreadas y por supuesto ficcionadas. No son casos concretos. Has mencionado algunos, pero me gustaría preguntarte qué libros o qué autores, qué libros o qué autores te gustan en general quizá, pero en concreto si hay algunos que te hayan iluminado a la hora de escribir Felices los Normales o que te hayan acompañado a la hora de escribir este libro. Bueno, yo creo que soy una lectora de la llamada autoficción ahora y de la literatura autobiográfica pues desde que era una niña. Desde ese ser lectora empedernida y además niña refranera,
pues desde ahí se pueden entender también parte de las citas, aparte de la explicación que doy en el libro, que la narradora da en el libro, en la línea de que todas esas citas me han permitido, han sido un apoyo, ¿no? en el que poder sostenerme mientras escribía y hacía realidad esta necesidad imperiosa, ¿no? Y luego, bueno, pues creo que he mencionado ya a Delibes. Yo creo que probablemente la visión melancólica de Delibes, su ternura, su mirada del mundo compasiva, yo creo que han estado muy presentes en el tiempo de escritura. Me gusta esa mirada compasiva en el sentido más noble de esa palabra. La mirada del mundo de Delibes es una mirada que me ha enamorado desde que era una niña, y creo que refleja bien la automirada que he podido llegar a poder darme a mí misma, ¿no? Una mirada algo más compasiva de la autoexigencia infantil, ¿no? Infantil y no tan infantil que durante tiempo mantuve para conmigo. Bueno, al final un libro es una mirada, ¿no? Es desde dónde habla el narrador, desde dónde decide mirar y qué tono decide darle a la historia. ¿Te costó mucho encontrar ese narrador, esa mirada, ese tono? Sí, me costó mucho. Creo que esa necesidad imperiosa fue la que finalmente terminó decantando el poder dejarme escribir, porque bueno, pues el deseo era grande, y siempre que hay un deseo grande también puede haber ambivalencia y en ocasiones autocensura, ¿no? ¿Te costó mucho separarte? Porque claro, tú habías escrito muchísimo desde el punto de vista científico, académico, profesional, ¿no? ¿Te costó mucho separarte de ese tono? Me costó dejarme llevar, me costó abandonar las defensas abstractas en las que es fácil, no sé, de alguna forma esconderse, pero como también esa necesidad era tan importante, estaba claro que los caminos profesionales y el lenguaje más construido en lo cognitivo, ¿no? Más defendido, no valía. De manera que, bueno, creo que encontré la voz de alguna forma elaborando todo lo que he leído, y eso siempre me ha acompañado, las lecturas siempre me han acompañado. En el momento en el que hubo esa decisión y esa, de alguna forma, tregua conmigo misma, en ese momento la voz surgió y el tono lo encontré. Yo tengo una pregunta más, pero luego os pasaré el micrófono a vosotros, o sea que podéis ir pensando que le queréis preguntar a Mercedes. ¿Tienes alguna otra idea? ¿Estás escribiendo algo literario? ¿Tienes algún otro libro en mente? Aunque no sea una necesidad tan imperiosa como esta. Bueno, ahora mismo la verdad es que bueno, este libro ha sido catártico. En algún momento del libro decía que esta podría ser la oportunidad, ¿no? de olvidarlo todo, ¿no? Tengo
algunas ideas y me gustaría poder acometerlas desde la ficción pura, suponiendo que eso exista. Y intuyo que ahora va a ser más sencillo. No sé si será posible, pero intuyo que va a ser más sencillo. Las obsesiones que todos tenemos las mantenemos, pero creo que voy a poder escribir desde otro lugar. Posible, seguro. ¿Alguna pregunta? La primera siempre es la más difícil, pero luego... Si no, os digo yo, pero es más interesante que preguntéis vosotros. Tendría muchas preguntas, Mercedes. Nos hemos entrevistado varias veces. He publicado cosas bonitas, más bonitas, profundas. La pregunta que ahora me surge es esta. ¿De dónde sacas esta capacidad que tú manifiestas de esta sinceridad tan desnuda? Yo he leído pocas páginas todavía porque lo he tenido hoy el libro, pero no he podido resistir de sentarme en un rincón y leerme las primeras para ver cómo escribes además de cómo hablas, porque yo te conocía hablando. Y esta capacidad de desnudar las palabras yendo como un bisturí dentro de la realidad. Tú dices, para mí, para ti, este libro ha sido catártico. Entrevistas que hemos hecho han sido catárticas para mí. ¿De dónde sacas esta sinceridad? ¿Es porque te fías de quien escuchas? Es que esto lo he pensado alguna vez. ¿De dónde, por qué hablas tan desnudamente? Bueno, yo creo que haciendo de psiquiatra por un momento, haciendo de psiquiatra de mí misma, yo creo que hay probablemente haya una cierta compensación, incluso sobrecompensación, no lo sé, esto probablemente lo puedan ver con más distancia compañeros míos, ¿no? De los años del silencio. Los años del silencio, incluso los años del derrumbe, son vistos desde hoy una gran oportunidad de verdad, de no autoengañarse, ¿no? De ser sincera con uno mismo, o una misma en este caso, de una forma radical. Y probablemente algo de eso haya. No tendría sentido para mí haber escrito de otro modo. Y en lo que tiene que ver con lo profesional, a lo que también aludes, quizá también aquí haya un planteamiento de economía del tiempo. Existencialmente no puedo perder más tiempo. Y desde el momento en el que estuve en condiciones de poderme adueñar de mi propia vida, ya no cabían o era más difícil que cupieran los autoengaños, ¿no? Mentiría si dijera que todos los que estamos aquí no tenemos un porcentaje de autoengaño, ¿no? Necesario, no alimento con esto autorrevelaciones destructivas que las puede haber, ¿no? Algunas personas me han
comentado o les ha sorprendido que con mi tendencia habitual a la contención emocional, pues hiciera un ejercicio de autorrevelación como el que el libro plantea, ¿no? Les ha podido resultar sorprendente. Pero no deja de ser una transposición al ámbito de lo literario de una forma de estar en el mundo en lo profesional, como comentaba Victoria. Es que no podía perder más tiempo del que ya perdí, ¿no? Y es desde ahí, desde donde he hecho ese ejercicio, trasladado a la literatura, compartido desde pues un intento de construcción de propósito con sentido, y no tiene sentido hacerlo de otro modo que no sea auténtico. Pero no auténtico, como hoy en ocasiones se plantea, a veces hoy la autenticidad se plantea paradójicamente como un modo de impostura, ¿no? Y creo que este proyecto no está ahí, que en ese sentido creo ha sido exitoso. Que me expone o que me ha expuesto, sí, pero ese ejercicio de exposición ha estado medido o ha pretendido estar medido en el sentido de que no fuera un ejercicio de impostura. Y creo que cuando se alumbra verdad pequeña, no la verdad dogmática, no, verdad pequeña, eso de algún modo nos salva, aporta, conecta, como se quiera decir. No sé si es eso lo que percibes o has percibido en las conversaciones que hemos tenido, Victoria. Pero no tiene mayor mérito, de verdad, no es un ejercicio de mérito, sino un ejercicio de economía del tiempo, de economía radical del tiempo existencial, el que tengo, el que me pueda quedar. ¿Una otra pregunta? Hola, gracias Mercedes. Yo aparte de mencionar la elegancia de tu prosa, que sabes que siempre, la elegancia y la precisión de prosa que sabes que siempre he envidiado mucho, quería preguntarte por los casos clínicos que incorporas, cómo los seleccionas y qué papel juegan en la estructura, en la narración, en el texto. De algún modo no los busco, vienen, Mario, vienen en ese ejercicio de mirada hacia atrás en el tiempo y en esa mirada introspectiva, vienen. Te mentiría si te dijera que los convoco, vienen, están, por diferentes motivos, y creo que de algún modo en su recreación está, puede ser que haya sido fallido, pero está el intento de poder compartir por qué esos y no otros, por qué me tocaron esos y no otros, y están en conexión con momentos vitales muy concretos y también con el encuentro intersubjetivo que tuve con esas personas. No, en ese sentido no hay una planificación clásica como plantean los escritores de mapa. No, en eso fui o intenté ser escritora brújula. No. Me gustaría poder decirte que estaban planificados, y digo que me gustaría poder decírtelo porque la escritura hubiera sido probablemente mucho más sencilla.
para mí, que estoy acostumbrada a controlarlo todo. Pero no fue así. No fue así. Y digo que me gustaría y no me gustaría, porque acabo de reparar en que también en esto, escribiendo, me dejé llevar. Y no es algo que haga habitualmente. Mercedes, acércate más el micro cuando hables. Gracias, Lola. Por todo. Muchas gracias, Mercedes. Una curiosidad, ¿te has permitido en algún momento alguna dosis de ficción? Y no lo digo como impostura o como trampa, sino como necesidad o como juego en el libro. Sí. Sí, David. Es verdad que probablemente no se entrevea o no se entrevea en términos proporcionales en relación al conjunto, ¿no?, del proyecto, pero sí me he permitido ese juego. Igual que me he permitido dejarme llevar, me he permitido también ese juego. Es verdad que no ha superado, ni creo que fuera necesario, la necesidad imperiosa de escribir algunas cosas, y eso también me lo he permitido. Pero sí, sabiendo, como sabemos, y los psiquiatras lo sabemos bien, que todo ejercicio de memoria es una ficción que entre otras cosas recrea, se tiñe del momento en el que se evoca, no solo de lo evocado, no solo del momento evocado, sino del momento desde el que se escribe, ¿no? Eso lo sabemos bien nosotros. Gracias, Mercedes. Se me ocurren muchas preguntas, pero algunas por impertinentes no te las voy a hacer. Y a lo mejor, como llevo también pocas páginas del libro, las descubro con su lectura. Se me ocurre alguna que habéis comentado durante la entrevista inicial sobre el pluriempleo, por el recuento de las actividades que haces, más o menos retribuidas. Pero, bueno, eso tampoco me interesa especialmente en este momento, pero sí me interesa, ya que habéis comentado el título y lo que conlleva, y habéis hablado de la palabra normal, a mí me gustaría hablar de la palabra felices. Vamos, no de felices, sino de la felicidad. Porque es una idea recurrente que transita entre el descreimiento y la sublimación en mi historia personal. Y entonces me gustaría saber qué concepto tienes tú, personal y profesionalmente, de la felicidad. Pues probablemente compartamos ese descreimiento y también la aspiración. El libro lleva implícito una crítica al concepto de felicidad entendido como imperativo, aparte del de la normalidad. Y digo que la lleva porque en algún momento del libro también lo incluyo. Como aspiración me parece inspirador, pero como imperativo me parece completamente tiránico. Yo ya supero los 50 y la definición de la Organización Mundial de la Salud a propósito de qué es salud como estado de bienestar completo y permanente, pues no me va a hacer daño. Y insisto, lo suscribo como aspiración, como algo a perseguir, pero no como algo persecutorio. Y esto creo que es particularmente importante, y ahora me salgo un momento del rol de quien ha escrito el libro y retomo el de psiquiatra e incluso el de gestora, porque en la adolescencia y en la juventud ese imperativo puede ser especialmente dañino, por cuanto es, bueno, ya lo sabéis, es la etapa de compararse con los demás, es la etapa de mostrarse, pues de mostrarse de un modo ficticio,
ejercicio no en el sentido noble al que antes apuntaba David, ¿no? Y luego porque creo que probablemente, o al menos en mi caso así ha sido más importante el sentido que la felicidad. Y creo que esa es una experiencia que probablemente pueda extenderse a otras personas. Las vidas con sentido. Creo que las vidas con sentido, cada cual el suyo, nos permiten afrontar la certeza de que todos tenemos la experiencia de fragilidad y de que el sufrimiento forma parte de la vida y de que probablemente de lo que se trate es de no añadir sufrimiento al sufrimiento, ¿no? Pero yo te diría, este no es un libro de autoayuda, y ahora es el momento en el que Marta me va a regañar, porque este libro no ha pretendido nunca serlo, y yo soy de las que cree que si los consejos sirvieran para algo no se darían, se venderían. Pero si tuviera que atreverme a dar uno, diría que al menos el que a mí me ha sido útil ha sido el del sentido por encima de la felicidad. Muchas gracias, Mercedes. Me gustaría preguntarte, para los que quizás soñamos con, a lo mejor en un futuro, poder escribir un libro, ¿no? Muchas veces nos dicen que en ese esquema inicial hay que pensar en los destinatarios, en realmente qué te gustaría que el destinatario, ¿no?, al leer el libro sintiera, y también en escribir el libro que a uno le gustaría leer, ¿no? Entonces, uno mismo, ¿no? O sea, muchas veces los consejos son escribir un libro que te gustaría leer a ti, ¿no? Entonces, más allá de los destinatarios, que eso no se puede controlar, me gustaría preguntarte qué has descubierto tú de leer tu propio libro, si así lo has hecho, y qué es lo que más te ha gustado. Bueno, parte de las dificultades de escribir el libro han tenido que ver con cómo articulaba la necesidad imperiosa de escribirlo con citar la mirada del otro, ¿no? Te mentiría si te dijera que no he tenido en cuenta la mirada del otro, pero no ha sido la mirada del otro lo que más ha gravitado en la escritura del libro. Quizá porque la mirada del otro ha pesado tanto tiempo, que este era un lugar de libertad. Escribir era un lugar de libertad. Y en ese sentido la mirada del otro ha sido algo, si se me permite, por añadidura, o no es algo que haya tenido presente, salvo en la máxima que los médicos tenemos, no hacer daño. Eso sí lo he tenido presente, un contenido autobiográfico que podría implicar a otras personas, ¿no? No hacer daño, pero no más allá. Creo que no más allá. Además el lector es múltiple, ¿no? Entonces es imposible, cuando uno escribe, pienso, intentar apuntar a alguien, porque el lector puede ser cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que se piensa en un otro difuso en la medida en que se piensa en hacer un texto autónomo, ¿no? Que se valga por sí mismo, y eso quiere decir que... Pero claro, ¿cómo es el lector, ¿no? Pues de cualquier manera. Yo quería daros las gracias, Mercedes y Marta, por esta tarde, por esta conversación, escuchándoos a las dos, ¿no? Maestras, cada una, maestra Marta, aparte de gran escritora, maestra de escritores, y también a Mercedes, ¿no? Maestra de las vidas y encarriladora de muchas cosas.
me daba cuenta del poder de las palabras, ¿no? De lo importante que son las palabras y cómo vas cincelando, habéis ido cincelando entre las dos una idea alrededor de un libro que sin haber leído, pero que voy a leer, me parece que está girando todo el rato alrededor de la idea del pudor. A mí me gustaría que hablaras un poco de esto. Como ves, las difíciles son las del público. Yo te he tratado bien y luego ya ellos... Bueno, este no es un libro impúdico. No es un libro impúdico, pero es un libro que ha tenido que vencer el pudor. Y lo que acabo de responder, Rola, soy consciente de que es una paradoja. Pero las paradojas abiertas alumbran verdad. En la medida en que ha sido una escritura liberadora, no podía ser más que venciendo la autocensura, ¿no? O al menos negociando con ella, ¿no? Yo no tengo una visión negativa o categórica del pudor. Creo que hay autorrevelaciones necesarias y creo que la buena literatura es una revelación de una concepción del mundo, con independencia de que estemos en el género de lo más autobiográfico o de la ficción, ¿no? Y que esa comunicación de un mundo, con independencia de cuál sea, tiene como elemento común la verdad de la que hablábamos antes, ¿no? Te diría que este libro, como te comentaba, no es impúdico, y si estoy en contra del pudor en alguna medida, es cuando este de alguna forma se erige o lleva implícito la hipocresía. Este libro, creo, no está en ese lugar y bueno, creo que no podría decirte más. El ejercicio de la impudicia o del pudor hipócrita son simétricos, que pueden parecer antitéticos, pero que son lo mismo. Dicho de otro modo, se puede ejercer la hipocresía desde un pudor extremo y se puede ejercer la hipocresía desde un acto de exhibición. Y yo he intentado no estar en ninguno de esos dos lugares. Muchísimas gracias. Pues yo creo que podemos ir dejándolo aquí para no extendernos demasiado. La última y cerramos con esto. No voy a hacer ninguna pregunta, simplemente quiero felicitar a Mercedes por un libro que está cargado de sentido de la vida, un sentido que ella expresa con libertad, con autenticidad, y está lleno de respeto, y son tres valores que para mí son muy importantes: la libertad, la autenticidad y el respeto. Simplemente felicidades. Creo que es una lección de vida y de todo se aprende, con luces y sombras, pero debe ser algo que debemos de llevar siempre dentro. Son valores que deben impregnar todo nuestro caminar, con un respeto profundo, con una autenticidad y una libertad que están dentro de esa trayectoria de vida que ella nos expresa con sencillez,
y abriendo su corazón a todos los lectores, y por eso sencillamente ya en sí es digno de mérito y de consideración por parte de todos, y así que enhorabuena, Mercedes. Bueno, pues yo me sumo a la felicitación para cerrar. Y si queda alguien aquí que no haya leído el libro, pues se lo recomiendo fervientemente por casi todas las cosas que hemos dicho, ¿no? Porque es un libro que tiene mucha verdad, que toca temas fundamentales, que tiene precisión y sencillez lingüística, y que me parece difícil que deje indiferente. Y bueno, ahora estará la autora aquí firmando ejemplares de Felices los Normales. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola, por acogernos. Y muchas gracias, Madre, por estar ahí siempre. Gracias.